tarde para este tema tan importante. Muchas gracias. Iniciamos en no más de 2 minutos. Gracias a todos los asistentes. Les recordamos que si tienen alguna pregunta, pueden por favor escribir en el chat. Hay parte de nuestro equipo que estará ahí listo para poder tomar sus preguntas y darles respuesta durante la plática. Estamos solamente a 2 minutos de iniciar. Les damos muchas gracias nuevamente. 6:05 más tardar iniciamos. Les agradecemos y por favor siéntanse en confianza de preguntar lo que necesiten. Listo, chicos. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por participar nuevamente en esta sesión. El webinar decidimos llamarlo Normatividad, Transición y Cultura Post-COVID para Empresas de Tecnología. Sabemos que algunos no están necesariamente en el área de tecnologías de la información, pero bueno, queríamos presentar este webinar porque nos pareció muy importante dar a conocer las medidas que está proponiendo el gobierno, que no son otra cosa más que una emulación de las medidas que se están siguiendo en Europa y sobre todo de las industrias más importantes que son la automotriz, la de la construcción, servicios que también ya tienen algunas demandas ahí fuertes para poder trabajar y bueno, porque además, como lo mencionó el gobierno en su momento, la gestión de este tipo de pandemias o este tipo de sucesos les vino como anillo al dedo, lo decimos con mucho respeto, no hay ningún tema político en este webinar, pero sirvió para impulsar o va a servir para impulsar muchas de las leyes y de las iniciativas que el gobierno anterior y este sobre todo está empujando, sobre todo en temas de normatividad laboral. Quisimos hacerlo muy orientado a la parte de tecnologías de la información con la intención de que sepan algunos de los riesgos potenciales que pueden existir. Entonces, vamos a iniciar. Y vamos a iniciar pues con una pregunta, ¿no? ¿Cuál será el mayor riesgo que tenemos dentro de la transición, las empresas de tecnologías de la información? Hay muchas aristas, pero nosotros identificamos 2 que son las que podrían ser las causas raíz, hablando muy utilizados, las causas raíz de todo lo que pudiera derivar en muchos inconvenientes o muchos incidentes para nuestras compañías. Y para ello vamos a poner un video que lo ilustra de manera muy general, ¿cuál es uno de los mayores riesgos? Porque al final este video que van a ver fue uno de los mayores, en su momento surgió en Rusia, en Guadalajara fue donde se dio primero en México, pero aunque no hubo mucho auge a nivel del impacto que tuvo, sí hubo muchas personas que se vieron afectadas y bueno, lo queremos poner para ilustrarlo. Entonces los vamos a dejar, espero que lo escuchen bien.
en redes sociales el video de un joven aplicando una nueva modalidad de extorsión, fingiendo ser atropellado por exigirle dinero a los conductores. Una cámara de seguridad de una tienda grabó a un joven caminando por una calle de la Ciudad de México. En el video se puede ver cómo el joven observa el paso de los vehículos por la zona, esperando el momento correcto. Así, el supuesto atropellado exige una cantidad de dinero al conductor a cambio de no denunciar el accidente. Por más increíble que parezca, este tipo de situaciones se dan. Nosotros no estamos exentos. Les comento, en Guadalajara fue una de las entidades que más se vio afectada por ese tipo de fraudes, y quisimos ilustrar o iniciar el webinar con este video porque finalmente nos parece muy relevante en el sentido de que el mayor riesgo que tenemos nosotros como compañías es la desinformación, pero también el oportunismo. Más fuerte, evidentemente, la desinformación que pudiéramos tener nosotros al no recibir todos los datos que el gobierno debería de darnos para poder cumplir con la normatividad que se nos solicita, pero también el oportunismo que pudiera existir eventualmente, no necesariamente de nuestros colaboradores, sino de las personas alrededor de los colaboradores. Hablamos de esto porque hay experiencias que ya hemos tenido con clientes que al momento de estar haciendo la implementación de la norma 035, hubo varias personas que respondieron afirmativamente el famoso cuestionario de factores psicosociales, y hubo muchos procesos de demanda. Ya han procedido demandas no tan grandes todavía de personas que han denunciado las compañías por supuestas renuncias voluntarias o por despidos injustificados. Entonces, la desinformación juega en contra en muchos sentidos, y en este tema de la contingencia es importante entender dónde podemos tener alguna desventaja, sobre todo si no seguimos los protocolos que el gobierno solicita, y además de tener un plan que nos permita apegarnos a ello, ¿no? Y con esto mitigar riesgos. No somos una compañía, para quienes ya trabajan con nosotros o quienes no han tenido la oportunidad, somos orientados a procesos. Los procesos son lo que nos viene a dar muchos cumplimientos de metas, y seguirlos es muy importante. ¿Qué es lo que vamos a platicar? 3 puntos muy básicos. Es un webinar muy ágil. Evidentemente esto no tiene ningún costo, ni tampoco las asesorías que eventualmente pudiéramos darles. Si tienen alguna pregunta en cuestión de lo que vamos a ver y quieren particularizar, con todo gusto lo podemos revisar. Lo consideramos muy importante ahora en el tema de la transición, y los temas son: ¿cuáles son los riesgos en tecnologías de la información? ¿Cuál es este famoso plan de transición? ¿En qué consiste en el detalle? ¿Qué es lo que debemos de seguir? Y cómo la NOM 035 viene insertada dentro de este protocolo. Eso es algo que pocas personas conocen de los protocolos, y además es muy importante entender el rol de recursos humanos, porque lo tradicional es pensar que RH debe de gestionar todas estas cosas, ¿no? Y francamente el rol de recursos humanos va a cambiar mucho, y es muy importante que haya una colaboración de todos los integrantes de la empresa. Nosotros algo que recomendamos, y hemos estado dando capacitaciones prácticamente todas las semanas, excepto la pasada, por temas personales, hemos estado regalando certificaciones de Scrum, estuvimos dando talleres de habilidades, sobre todo de metodologías. Ya pasó una primera generación, y felicidades a los que ya se certificaron en Scrum. La siguiente semana vamos a seguirlas dando, con la intención no de otra cosa más que de formar a las personas en esta circunstancia que tenemos. Todavía recordemos que nos faltan prácticamente 3 semanas para poder regresar, si es que vamos a regresar a nuestras oficinas, y es importante esta capacitación. ¿Cuáles son los riesgos que hay en tecnologías de la información? Nosotros evaluamos 2. Al interior de la organización hay 2 grandes áreas que se van a ver afectadas. El primero es recursos humanos, evidentemente por la responsabilidad, por un plan de regreso a actividades. Hay muchos estudios, y los estudios tienen mucha razón en cuestión de cuáles van a ser los retos ahora que regresemos a oficinas, los que vayan a regresar. No necesariamente por regresar. Muchas personas dicen, bueno, pues vamos a regresar con ciertas medidas. No. Cuando ustedes vean los protocolos, en realidad hay muchos cambios. El regreso a oficinas se considera por lo menos con el 30% de aforo. Es decir, si ustedes son una empresa de más de 100 colaboradores, van a poder regresar en grupos de 30 personas, de 33 personas. Tiene mucho que ver con sus instalaciones, tiene mucho que ver con las condiciones, tiene mucho que ver con la seguridad, y esto va a cambiar la adaptación. No es solamente regresar a la oficina, sino es regresar y la forma en la que debemos de regresar, ¿no? La adaptación, evidentemente, un esquema mixto, ¿no? Porque también hay muchos mitos pensando de, bueno, pues yo no voy a hacer home office, o yo sí lo voy a implementar.
nos guste o no, el regreso a oficinas va a ser paulatino y el home office se va a tener que seguir implementando. Entonces tenemos que aprender a convivir con este esquema mixto, y este esquema mixto que eventualmente se va a legalizar también lleva gastos para nosotros, porque hoy por la emergencia sanitaria, pues cualquiera de nuestros colaboradores se sentó o está sentado en su mesa de casa, o está en un escritorio improvisado, pero no tiene las condiciones necesarias. Recuerden que el año que viene sale la ley de ergonomía, que tiene que ver con todas esas facilidades que nosotros debemos dar a los colaboradores para poder desempeñarse adecuadamente. Y para los que trabajamos en la industria de tecnologías de la información, deben de saber que así como la industria de tecnologías de información es la segunda mejor pagada en promedio en sueldos, también es la segunda con mayor estrés laboral en todo México. Todos los estudios que hace Forbes, los estudios que ha hecho A Great Place to Work, Superempresas, indican que quienes trabajamos en el área de tecnologías de la información, somos la tercera industria con más divorcios. Eso es, pues, tiene sentido, porque trabajamos mucho tiempo, y también somos la segunda que tiene más horas laborales activas, las que trabajamos más tiempo, ¿no? Y esto nos va a impactar en 4 indicadores muy fuertes. El primero es la rotación, porque eventualmente ya sea que el colaborador desespere y colapse, o nosotros al no ver una buena adaptación decidamos sustituirlo, va a haber un impacto en la rotación y eventualmente va a haber una rotación en el tema de, más bien un impacto en el ausentismo, ¿no? Aun cuando estás en tu casa hay ausentismo virtual, ¿no? No llegas a tiempo, no te conectas, las llamadas se hacen más largas. Hay un impacto en el desempeño, es un hecho, en estudios hechos por diferentes fuentes y la media, y nos indican que hay una pérdida del desempeño de 28%, pero muy curiosamente se ha trabajado un 15 o un hasta 20% más. ¿Qué quiere decir? Que seguimos siendo poco eficientes en el tiempo. O sea, trabajamos más porque ahora estamos en casa, pero somos menos eficientes porque necesitamos esa estructura, ¿no? Y eventualmente esto le pega al customer experience. Creo que todos hemos vivido el que no te atienden en los bancos. Nosotros tenemos un par de semanas queriendo cancelar HBO y nadie te contesta, ¿no? Quieres pagar algún tema y no puedes hacerlo porque los call centers no funcionan, porque los centros de atención no funcionan. Entonces, eso va a impactar eventualmente en muchas demandas en Profeco, pero también tiene un impacto en el customer experience y eventualmente eso nos va a pegar en las ventas. A quienes estamos en áreas comerciales es lo que más nos interesa, que la operación funcione. Y evidentemente, en la operación per se, para quienes también traemos una parte operativa, quienes hacemos el delivery, tenemos lo primero que es el riesgo sanitario. Finalmente, hoy están en casa, ya sea que manejemos un NOC, que manejemos un SOC, que tengamos personal de desarrollo, implementación de infraestructura, consultoría. En algún momento, si decidimos regresar a oficina o tenemos una junta, basta una salida para que te infectes. Y eso es algo que nosotros debemos de prever, ¿no? Esto eventualmente nos ha pegado y nos seguirá pegando en costos de operación. Se van a cargar esos gastos a OPEX o CAPEX, dependiendo del business unit que ustedes tengan. Y además, para quienes hacen o realizan asignaciones con clientes, aquí viene un gran problema, porque tienen tanta responsabilidad los clientes con quienes estamos asignados como nuestras instalaciones. Y agárrense, no hay protocolos hoy en día para quienes trabajan como vendedores, para quienes están en campo. No hay un protocolo, por ejemplo, hoy para cuadrillas, ¿no? Aunque se consideran algunas construcción, para quienes están en telcos, no hay un protocolo para las cuadrillas. Entonces, eventualmente, no podemos mandar a un colaborador a una asignación con cliente si el cliente no cumple con los requerimientos que vamos a ver en este workshop, ¿no? Y adicionalmente, pues vienen los externos, ¿no? Esto ha sido una gran oportunidad para de algunas empresas que no han seguido el protocolo. Hay una televisora muy importante que se ha visto afectada por una gran, no se menciona, pero hay una gran salida de colaboradores de todo ese grupo. ¿Por qué? Porque son personal que no se ha sentido atendido, que finalmente la competencia está cooptándolos por sueldos más bajos, con la opción solamente de darle seguridad. Ni siquiera es por un tema de a lo mejor una mejora salarial, simplemente por el tema de, oye, ¿sabes que yo no me siento seguro? ¿No? Entonces, la competencia está atenta de esas cosas y es una forma, pues, pueden verlo ética o no ética, de ganar cuentas. Créanme que esto sucede en todos los niveles, ¿no? Y a nivel normativo, pues hay mucha desinformación, como lo platicamos, y es un hecho, hay inspecciones sanitarias, ¿no? Eso ya es algo que existe en las 3 industrias que se liberaron, y además hay una ruta crítica de la ley, de este gobierno sobre todo,
que van a ver ahorita más adelante cuál es esta ruta crítica, pero esto es muy importante, tener cuidado de las inspecciones sanitarias, sobre todo para quienes hoy están trabajando en coworks. Si alguien tiene oficinas, por ejemplo, en WeWork, o tienen en Regus, o tienen en algún otro lugar, o comparten con algún edificio, es muy importante tener cuidado con estas inspecciones sanitarias. Ahorita vamos a ver por qué. El punto número 2, pues evidentemente es este plan de transición, y este plan de transición tiene 4 sustentos. El primero, y es importante solo que lo conozcan, todo esto que ven como soporte, y si ustedes lo necesitan presentar con un CEO o lo necesitan presentar con algún directivo en Estados Unidos o con alguien, hay un tema de ley detrás de todo esto, y es la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 132, fracción 19, donde básicamente se declara una emergencia sanitaria. Esto no se había declarado más que con la influenza, pero no tuvo en realidad tanto impacto, y esto se aplicó desde marzo en el Diario Oficial de la Federación de marzo de 2020. Mis maestros de administración van a estar muy contentos porque eso nos lo explicaron, y nos explicaban que evidentemente cuando tú haces una publicación o un decreto en el Diario Oficial, no es que lo publiques hoy y aplique inmediatamente, ¿no? Eso se va difundiendo por cierto radio, por cierto perímetro, por cierto kilometraje. Entonces, por ejemplo, si como sale normalmente en Ciudad de México o se expide de donde están las leyes, va teniendo impacto primero en el estado, posteriormente en los estados circundantes, y finalmente llega al norte y después llega a Campeche y a todos esos lugares, ¿no? Entonces, hoy por la fecha, evidentemente ya todos estamos dentro de esta emergencia sanitaria. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque hay muchas instancias que pueden realizar clausuras o inspecciones sanitarias. ¿Quiénes podrían hacerlo dentro de una emergencia sanitaria? Protección Civil, podría hacerlo Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además de las instituciones de salud y el IMSS, evidentemente, ¿no? No necesariamente la Secretaría de Salud, sino el IMSS propiamente podrían hacerlas porque estamos exponiendo a nuestros colaboradores. Y además también hay un manejo de la ley interesante, y es que qué bueno que hicimos este taller hoy, porque ayer Claudia Sheinbaum hizo un cambio nuevamente en las actividades esenciales. Esto es muy importante porque son cambios dentro del marco de la ley. ¿Qué quiere decir? Que actividades como la automotriz, que evidentemente no se consideraban esencial, entendiendo que el concepto de esencial es que fueran vitales para la vida y la economía del país, pero al ser una presión tan fuerte de Estados Unidos o de la construcción, evidentemente hay un cambio, ¿no? Y este cambio de actividades esenciales puede modificar muchos parámetros. Entonces, nosotros necesitamos estar atentos de que lo que nosotros hacemos como objeto social no entre dentro de este rubro de actividades esenciales, no solamente porque nos den la oportunidad de ya aperturar las oficinas, sino porque estamos suscritos a que pudieran aplicar los protocolos o las auditorías inmediatamente, ¿no? Y dentro de este plan de transición, que es el punto número 3, hay semáforos, ahorita lo vamos a ver por actividad económica, y esto es muy importante. Hay un sustento de todo esto en muchas fuentes, pero nosotros les podríamos decir que son 3 las más importantes. Una es la Organización Internacional del Trabajo, la otra es la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea. De hecho, hoy también, curiosamente, y voy a estar saliendo poco a poco de la presentación para mostrárselos, todas estas ligas se las vamos a compartir. Esta es una publicación del Sol de México, donde es un hecho, ¿no? Alguien ya lo revisó, también ya lo habían hecho en Animal Político, también ya lo hicieron en El Financiero, que la Ciudad de México, específicamente la ciudad, está siguiendo un plan europeo para el regreso de actividades laborales. Y hacen toda una referencia a una serie de documentos que ustedes van a tener acceso, que es ¿no? Que es una guía de protocolos y desconfinamiento de la vuelta al trabajo. Este protocolo es un compendio de las guías que se utilizan en Europa. Viene la de la Unión Europea, viene general, y vienen por países, viene la española, la italiana, que son como las más importantes, o las que tienen medidas más estrictas. Algunas de países que trabajaron muy bien, como fue el caso de Nueva Zelanda o de Singapur, y eventualmente pues viene la de México, ¿no? Que en México, digamos, la publicación oficial es esta, que son los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral. Ahorita lo vamos a ir como desmembrando poco a poco, porque sí es importante que sigan estos protocolos, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de hablar con alguien de KPMG, con alguien de Deloitte, de alguno de los Big Four, de Ernst & Young, o inclusive con algunos fabricantes como SAP en Europa, verán que estos protocolos no son ajenos, ¿no? El hecho de que hablemos de Europa y a veces hay un distanciamiento tan fuerte en muchos sentidos, es importante que entendamos que si nosotros trabajamos con un fabricante que está siguiendo estos protocolos, llámese Fortinet, llámese Juniper, llámese Microsoft, llámese SAP, nosotros tenemos que apegarnos a estos lineamientos. El hecho de que la ley
no en el pasado, como en la NOM 035, no haya hecho ninguna multa, no quiere decir que no lo tengamos que hacer. Hoy, por un tema de protocolo sanitario, es importante conocerlo. Entonces, estos son como los sustentos o la base, ¿no? Esto es un repaso, esto es lo que el gobierno ya dijo, que estamos en 3 etapas, la del 18 de mayo, que en realidad pues solo un municipio abrió, la etapa 2, que es la del 18 al 31, y es muy importante para nosotros entender este primer bullet, que se llama preparación para la reapertura. ¿Qué quiere decir? Que aunque abrieron ya 3 industrias y ya estaban listas para trabajar, nosotros estamos en una fase de preparación. ¿Qué quiere decir? Que nos van a dar 15 días, ya menos, para que hagamos nuestros protocolos de seguridad ante la prevención del COVID. Eso lo tenemos que presentar. Ahorita vamos a ver dónde se va a tener que presentar eventualmente. Todos los vamos a tener que hacer. ¿Para qué? Para recibir un sello. Yo les diría que esto es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque si lo utilizamos, no digo que sea la burocracia buena, pero sí es muy bueno que nosotros comercialmente, lo voy a llamar así, operativamente, podamos demostrar que tenemos la autorización o que tenemos un sello de legalidad de que estamos cumpliendo con los protocolos sanitarios. ¿Por qué? Porque esto le da certeza a nuestros clientes. Es muy, muy importante que nosotros les brindemos certeza y seguridad. Y el hacerlo va a permitir mejorar la relación con nuestros clientes, ¿no? Y a partir del 1 de junio, en el caso de la Ciudad de México, del 15 muy particularmente, porque ya se declaró que hasta el 15 seguimos en semáforo rojo, por toda la gran cantidad que falta todavía por Big Data, no porque lo deseemos evidentemente, de personas que están en contacto con la infección, ¿no? Esto es lo que platicábamos de los municipios, que al final de cuentas, pues no todos decidieron salir, pero esto sí es importante. Y quisimos poner los slides de gobierno porque gobierno tiende a desentenderse o a entenderse de lo que se proyecta en las conferencias. Es muy importante también poderla seguir, ¿no? Porque hay muchos aspectos que se tocan que pueden cambiar lo que estamos haciendo, ¿no? Y esto es importante. Ellos hablaron de 4 actividades. Número 1, la elaboración por empresas de protocolos sanitarios. No es que vaya a haber un protocolo para cada industria. Todos debemos de seguir el mismo protocolo. La capacitación. Aquí es donde todos hemos fallado porque no estamos siguiendo un proceso de capacitación. Olvídense de buenas prácticas o de procesos, un proceso de capacitación que pide el gobierno. Estos 2 son importantes para quienes sí tienen planeado regresar rápidamente a sus oficinas, que es la readecuación. Fíjense cómo la palabra no es reanudación, es readecuación. ¿Qué quiere decir? Que están esperando todo un proceso de adaptación de las oficinas. ¿Qué tanto están esperando esto? Que dieron un listado ya dentro de gobierno de empresas autorizadas o recomendadas, entre comillas, para proveer los servicios desde las micas, los despachadores, porque si ustedes creen que hoy basta con tener un gel, no, muchachos, eso no va a pasar. Es muy importante que entiendan cómo va a ser el impacto y cómo fallar en alguno de estos puntos puede desatar una cadena muy, muy fuerte, ¿no? Y la otra, pues son los ingresos, ¿no? Y el espacio laboral. Aquí es donde viene uno de los impactos más fuertes, que pocos conocemos, porque no es como llegar, ¿no? Yo he trabajado en muchos proyectos donde parecemos equipos de TI favelas y estamos ahí como hormiguitas casi trabajando uno encima del otro, y hoy eso no va a suceder, ¿no? Entonces va a ser muy extraño, sobre todo para las diferentes capas tecnológicas que estamos acostumbrados al contacto, ¿no? Entonces imagínense a los cuates de infraestructura que les encanta la broma, el golpecito y de decir, ¡pum!, ya no puedes, ¿no? ¿Por qué? Porque sucede esto. Entonces, el impacto es más grande que simplemente las medidas, no lo puedes tocar, ¿no? Y eso, imagínense que ustedes les digan hoy a sus equipos de trabajo, oye, mantente una distancia, mantente una distancia, mantente una distancia. Va a llegar un momento en el que nos van a odiar por estar haciendo esas recomendaciones, pero se tiene que hacer. Ustedes no quieren una fotografía, no quieren una denuncia de alguien que diga, aquí no están cumpliendo el protocolo porque se vuelven sujetos a auditoría. Estos son los semáforos que creo que todos conocen y quisimos poner los slides que propuso el financiero de cómo está el semáforo. Y bueno, esto es importante, ¿no? Aquí viene el tema de la ocupación. Eso es bien, bien, bien importante porque aquí hay varios errores. Aquí se habla, por ejemplo, ocupación mayor al 65%, ¿qué quiere decir? No hablan de la ocupación de los espacios, sino de los hospitales, ¿no? Ocupación menor al 65, semáforo naranja, amarilla del 50 y menor al 50, verde, ¿no? No quiere decir que porque nos den visto bueno, pues ya podamos avanzar. Este es el de la Ciudad de México. Hay uno para Nuevo León, hay uno para Jalisco, hay uno para cada estado, ¿no? El de la Ciudad de México y el estado, pues evidentemente son los más graves, ¿no? Y algunos estados como Tabasco. Pero como ven, en junio, por lo menos la mitad vamos a seguir ya lo dijo Sheinbaum, en rojo, ¿no? Muy probablemente hasta julio, agosto estemos en naranja y
eventualmente, nosotros pensamos que va a ser hasta octubre, vamos a estar en verde. Eso es un gran impacto y eso es importante que ustedes tomen decisiones. Y aquí vienen como los detalles de qué significa, ¿no? Eso es importante. En temas rojos, las únicas empresas que pueden trabajar, y aquí pueden entrar ustedes, es la fabricación de equipo de transporte, venta de bicicletas, producción de cerveza, y como las cadenas de producción, ¿no? Entonces ustedes van a decir, dentro de la cadena de producción, pues yo no proveo cebada, no, pero si ustedes proveen los sistemas para una empresa que se dedica a alguna de estas áreas, están ustedes habilitados porque son parte de la cadena de producción. No estrictamente se refiere a personas que trabajan per se en el contacto, en la elaboración. Los sistemas tienen que ver, entonces ustedes podrían, por eso es importante entender esto, porque si ustedes tienen alguno de estos clientes, nosotros por ejemplo tenemos como cliente una constructora muy grande que ganó contratos y de repente nos hacen la petición de que por favor les compartamos nuestros protocolos. Entonces, ¿cómo? De hecho, eso originó para nosotros esta sesión, ¿no? Porque fue como, ¿de qué estamos hablando, no? La construcción, por lo menos en nuestro caso, ya sabía que esto iba a suceder. Nosotros recibimos este requerimiento hace casi 2 semanas y fue un requerimiento de estimado proveedor y nosotros proveemos servicios de reclutamiento. Estimado proveedor, le pedimos que por favor nos comparta sus protocolos de seguridad y lineamientos para la protección del... wow, o sea, ¿cómo? Ni siquiera nos hemos visto, creo que hemos ido una vez a sus instalaciones o 2. Y a final de cuentas me lo están pidiendo para que yo le pueda proveer los servicios. Entonces debo de tener un protocolo. Aunque estemos trabajando, el protocolo debe de existir, el protocolo es obligatorio, porque si no, entonces yo estoy incumpliendo y me vuelvo un área de riesgo para esa cadena productiva. Si eventualmente yo tengo un cliente, y esto es la gran pregunta que siempre existe, ¿qué pasa si yo tengo un cliente que está después del 1 de junio en semáforo amarillo, porque trabajo con él en Guadalajara o en Monterrey, pero yo en la Ciudad de México estoy en semáforo rojo? Aplica al lugar de trabajo. Entonces, si yo tengo asignación o tengo oficinas de personas dentro de estos estados que están en semáforo naranja o amarillo, yo tengo de todas formas que generar mis protocolos. Eso es muy importante. Y aquí es importante entender los horarios escalonados. Si van a ir a oficinas que son 4x10, que es básicamente el que ustedes puedan tener más gente para evitar saturaciones, para evitar buenos manejos. Están haciéndonos esa invitación, ¿no? Y aquí importante es que estamos hablando hasta la fase naranja de micro, pequeños negocios, es decir, menos de 30 empleados. No están hablando de grandes corporativos. Si alguien trabaja en Microsoft o está en Estafeta o está en alguna compañía evidentemente mucho más grande, pues no vamos a entrar todavía dentro de esas actividades, no por lo menos en la fase naranja, pero sí ya vamos a entrar en esa fase en la amarilla. Y aquí es donde ya entran retorno escalonado de corporativos. Esto también es importante porque esto lo acaban de liberar hoy. No van a poder entrar todos sus colaboradores a la misma hora. Aún cuando ustedes digan, oye, solo está yendo el 30%, no. El gobierno está pidiendo que haya horarios, que si ustedes piensan que sus colaboradores hoy entran a las 9, un grupo de 10 va a tener que entrar a las 8, otro a las 8:30 y otro a las 9. Esperemos que no se enojen con nosotros, solo cumplimos con informarles, porque eso va a pasar. Eso va a suceder, porque no solamente se trata de la congestión que ustedes pudieran tener en sus empresas. ¿Qué va a pasar si todos entramos a las 9 de la mañana? No es decir, bueno, pues yo tengo mis oficinas, sí, pero se comparte o el transporte, o a lo mejor es el tráfico que se genera dentro de las vías que estamos utilizando, o quienes trabajan en corporativos en Santa Fe, en González Camarena, en donde están pues toda esta parte digo, muchos años trabajando y de todos los corporativos, eventualmente todos se ven, ¿no? Entonces lo que no quieres es un contagio de esas magnitudes. Y es importante por esto entender cómo vamos a ir trabajando, ¿no? Y hay 5 categorías que ya volvieron a cambiar, ¿no? Porque ahora entraron la medida de salud pública, que es la que está vigente, las labores esenciales y no esenciales, y ahora se subdividió, ¿no? Ahora ya hay las microempresas, entonces ya se dividió en 3, que es lo que vimos hace un slide pasado. Los espacios públicos, que tampoco se iban a abrir hasta septiembre, y ¿qué creen, muchachos? Ya nos dijeron que sí se van a abrir, ¿no? Entonces, el gobierno cambia de parecer muy rápido, ¿no? ¿Cómo es que dijeron que no apenas el martes, y ya el gobierno de la Ciudad de México dijo sí? Los cines, a mí me sorprendió muchísimo ver esto. Los cines 50%, evidentemente hay una presión, pero esto se pensaba que iba a suceder hasta septiembre, ¿no? Esto va a suceder muy probablemente en junio, ¿no? Yo espero, seamos conscientes, pero en junio muy probablemente van a abrir el semáforo naranja a mediados y puede que haya una extensión de la pandemia, ¿no?
Ahora vamos a los protocolos de seguridad, que es parte de este mismo tema número 2 y queremos ser muy asertivos con el tiempo. Y para eso, pues vamos a poner solamente un video de algo que no está lejano de ser la realidad, sobre todo si ustedes están en una de estas industrias. Anoche vimos una protesta para reabrir gimnasios en Florida, bueno, donde ya lo reabrieron. Vamos a ver estas imágenes porque es probable que los gimnasios que tengan dinero en México van a tener que reabrir así. Van a tener que colocar plásticos para dividir las máquinas, las caminadoras, las bicicletas, pues así lo están haciendo en Hong Kong. No sé si en México se le imponga estas medidas que deben ser muy caras a los gimnasios. Hoy dijo, por cierto, le preguntaron al doctor López-Gatell sobre gimnasios, dijo que es muy complicado el tema de los gimnasios, que lo van. Esa noche vi. Y esta imagen, el video no es necesariamente nuevo, porque si dan cuenta, la mayor parte no traen cubrebocas. Esto ya existía por protocolo sanitario en Hong Kong, pero es algo que va a suceder. Y las imágenes que vemos abajo son más actuales. Creo que todos vimos la de los restaurantes en Italia, que esa es la propuesta. Sin embargo, créanlo o no, esta imagen no cumple con los protocolos sanitarios, ¿no? Entonces, pensar que eso va a suceder, no. Pero la imagen que se encuentra arriba de las aerolíneas es una propuesta que está generando toda la Asociación Internacional de Aerolíneas para cómo van a ser los vuelos, ¿no? Porque uno pensaría, pues ya van a reactivar. Sí, ¿no? Entonces, evidentemente la mayor ganancia que tienen las aerolíneas pues es el transporte y la optimización de espacios, ¿no? De hecho, si ustedes recuerdan, había aerolíneas económicas que prácticamente casi ibas parado a costos muy bajos. Bueno, eso no va a suceder, ¿no? Y la foto que ustedes ven en la parte derecha es cómo se van a ver las aerolíneas, una de las propuestas, ¿no? ¿Cuál es la idea? Pues evitar cero contacto. Entonces, si ustedes pensaban en ir recargados de su pareja en el avión y, ay, qué bonito se ve, cuando estamos llegando a la ciudad, mira la contaminación, etc., pues eso no va a suceder, ¿no? Y la foto que se encuentra abajo es muy parecida a la realidad. Esto es en Estados Unidos, en algunos estados donde ya están dejando que laboren, pero tampoco están siguiendo el protocolo, porque tiene que haber una mica entre las dos personas, ¿no? No quiere decir que no le hables, pero evidentemente el cubrebocas pues tiene como ciertas deficiencias, porque hasta el gobierno se encargó de hacernos un listado de cuáles son los cubrebocas autorizados, ¿no? Y también deben de saber que si van a regresar, ustedes tienen que proveer los cubrebocas, ¿no? Entonces hay muchas cosas que eventualmente no quieren que pasen, y no por un tema de costo, sino por un tema de salud, porque nos va a pegar más. Olvídense de la multa. ¿Qué pasaría si hoy tienen ustedes un NOC o un SOC y de repente todos en el NOC se enferman, ¿no? O sea, por temas de salud, pues no pueden trabajar. Pero imagínense tener un NOC, un SOC y no poder trabajar, ¿no? O no poder atender una urgencia de se cayó un servidor, o estamos teniendo problemas. O sea, eso significan costos adicionales, porque además el COVID tiene una tipificación especial dentro del Seguro Social. Tanto así que por eso MetLife y grandes financieras han hecho despidos, ¿qué digo? Masivos, o sea, súper importantes, de projects, de equipos de desarrollo. Algo padre sin quererlo, y lo voy a decir así como lo pienso, y también porque te genera pánico de trabajar cuando haces reclutamiento de personal, porque dentro de los servicios que damos pues hacemos reclutamiento de personal. Es interesante cómo ves las oleadas de CVs, ¿no? Y te das cuenta de cómo mucha gente empieza a ver tendencias, ¿no? Y dices, oye, ¿qué está pasando, no? Y están llegando mucha gente, project managers de financieros. ¿Qué pasó? Pues cuando platicas, evidentemente viene el comentario, ¿no? Pues nos dijeron que gracias, ¿no? Porque han pagado en primas más de 90,000 millones de dólares en el mundo, ¿no? Y en México quién sabe cuántos, ¿no? Y hay mucha gente que no sabe que tiene su prima, ¿no? Y hay gente que está esperando inclusive poderse contagiar para acceder a un beneficio, ¿no? Del seguro de desempleo, que no por México, sino no por el gobierno me refiero, sino por el seguro que nosotros brindamos, ¿no? Y aquí es donde, pues, en los grandes corporativos, algunos, pues, tienen como esas consideraciones, porque también es un hecho que la mayor parte de nosotros no sabemos en qué consiste un seguro de gastos médicos menores ni mayores. Lo digo con mucho respeto, evidentemente hay quien sí, pero más de un 70%, y eso es un estudio comprobado, de las personas que tienen prestaciones superiores no saben de qué se tratan. Solo saben que las tienen, pero no las usan, ¿no? Mejor ejemplo puede ser Fortia, Grupo Jim, donde evidentemente dan beneficios superiores porque tienen plantillas muy grandes, pero nunca hay un detalle, nunca recibes un onboarding como de esa capacitación y la gente no sabe, ¿no? Y de repente esa desinformación otra vez genera molestias, y las molestias generan falta de desempeño, toda una cadena que nosotros no queremos que nos suceda, ¿no? Entonces, como platicamos al inicio, hay muchas fuentes para la gestión de estos protocolos. Estamos hablando de todos los impactos y de la importancia de seguir el protocolo para evitar no solamente un tema de transmisión y normatividad, sino para en realidad cuidar la integridad de quienes colaboran con nosotros. Hay 3 fuentes para esto: la OMS, la OIT, la Unión Europea,
Y la más importante, pues, es el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Esta es la página. Todo esto lo van a recibir, muchachos, para que se sientan tranquilos. Toda esta carpetita la van a recibir. Pero aquí vienen todos los lineamientos. ¿Por qué les queremos dar la página? Porque estos lineamientos que publicó el gobierno son los mismos que vienen aquí, ¿no? Y son los mismos en menor o mayor parte que vienen acá. Por lo menos algo que tienen de coherencia es que todos tienen como la misma base. Hagan de cuenta, como el mismo tronco común, ¿no? Hay medidas en Alemania que son, wow, superiores a las que cualquier país, y la recomendación que nosotros les queremos dar es que nos apeguemos al protocolo que dio la Ciudad de México, bueno, que dio el gobierno, que eso es importante también. No es un protocolo por ciudad, es un protocolo que el gobierno da y que cada entidad puede decidir agregar, quitar o lo que sea, pero nosotros necesitamos cumplir con lo mínimo, y lo mínimo viene en este portal que se llama Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral. Esos lineamientos que vienen en este documento tienen una lista de comprobación, ahorita se las voy a mostrar también para que lo vean, pero es importante entender de dónde viene, ¿no? Los protocolos más importantes se desarrollaron de 3 industrias, que son la automotriz, la minera y la construcción, y empieza a haber más colaboración de otras industrias, pero estas son las más importantes y son protocolos que ya existían, que solo se reforzaron para el COVID. Sin embargo, en México hay una ruta crítica muy particular y no basta solamente con entender el tema de los protocolos, sino entender todo lo que viene. Vienen muchas cosas y esto es una llamada de atención para todos nosotros para que las cumplamos. Estamos viviendo una primera pandemia del COVID, desde marzo hasta la fecha, y van a pasar 2 escenarios. Hay un plan de recuperación y lo que se busca dentro de las rutas críticas es encontrar como el menor riesgo, y lo ideal es tener un plan de recuperación donde podamos estar fuera en agosto, septiembre y, bueno, ser como una economía europea o sobre el Real Madrid de Latinoamérica para muchos, ¿no? Pero tenemos 2 consideraciones importantes, y la primera es que haya una extensión de la primera pandemia. ¿Qué quiere decir? Que no salgamos en junio, que no salgamos en julio, y que no haya una segunda, más bien que la primera nunca se haya solventado, que no hayamos cubierto con las medidas que nos están solicitando y siga habiendo contagios. Eso significa que la pandemia se va a extender muchísimo más y podría haber una brecha donde esta primera pandemia extendida se junte con una segunda pandemia, que también es un hecho que puede suceder, ¿no? Porque vienen los meses fríos y pues con los huracanes que empiezan a haber, ahorita hace mucho calor, pero ya saben que en México y en muchas otras partes el clima está bien loco, y de repente puede empezar a haber mucha lluvia, nos gusta salirnos y nos mojamos, o lo que ustedes quieran, y eso puede dar pie a que haya una segunda pandemia o que se junte la primera con la segunda. Suceda esto o no, el gobierno tampoco ha dado prórroga, y esto es importante, no se ha extendido una prórroga de los lineamientos de la NOM 035, ¿perdón? No ha habido una corroboración de los... Perdón, es que me estaban indicando que parece ser que no se escuchaba, pero creo que ya se escucha. Gracias. El gobierno no ha hecho ninguna extensión o no ha dado cabida a que, como estamos en una emergencia sanitaria, eso es la gran crítica de las empresas, del Consejo Coordinador Empresarial, de la Canacintra, de todas, es que además de que no hay solo incentivos, no ha existido prórrogas para cumplir con ciertos lineamientos, y uno de ellos es el de la NOM 035. ¿Por qué mencionamos la NOM 035? Porque dentro de los lineamientos de corroboración de que tú estás cumpliendo con el plan de recuperación, el gobierno estratégicamente colocó una pregunta relacionada a los factores psicosociales. ¿Y esto qué quiere decir? Que nos están fregando con el tema de la NOM. Eso es muy importante. Es decir, si nosotros hoy no teníamos la NOM en vista, ¿qué creen, muchachos? Hoy nos la están pidiendo, ¿no? De igual forma, además del tema de la NOM 035, viene una ley que ya se estaba planteando, que ya se estaba liberando, que es la ley de home office, ¿no? Esa es una ley que básicamente lo que dice no es darles la prestación, sino tienes que darles en ciertas características home office a ciertas personas. Y algo importante, la ley de home office, a diferencia del home office tradicional que nosotros podemos dar, implica la habilitación de casa de nuestros colaboradores. ¿Qué quiere decir? Que entonces yo tengo que dotar de una silla adecuada, de un escritorio adecuado, tengo que poner una VPN o un firewall o todas las características de seguridad, porque de repente si se autoriza que esta ley de home office, la casa de por sí dentro de la NOM 035 ya se considera un centro de trabajo, quiere decir que nuestros colaboradores están expuestos a que si están dentro de su casa y los asaltan, nosotros tenemos responsabilidad. Todavía la ley no es muy clara, pero por ahí se está planteando, ¿no? Este gobierno viene con todo en ese sentido.
Y además vienen otras dos leyes importantes. La de ergonomía, que es darle toda la habilitación necesaria para evitar temas de sobrepeso, para evitar temas de estrés laboral, que es poner una silla ergonómica, hacerla usable, etc. Y finalmente, la joya de la corona de todo esto se llama la ley de outsourcing, que es, pues, no otra cosa más que fiscalizar todos los sectores, fiscalizar un outsourcing que por muchos años, en palabras del gobierno, se ha visto muy beneficiado, y además, pues, tener una mayor recaudación y control de todas las operaciones. Esta es la ruta crítica del gobierno que se está siguiendo. No estamos diciendo que el gobierno la publicó, pero tampoco ha habido una prórroga o no ha habido ningún cambio en cuestión de estas leyes, las cuales van a suceder, así como la construcción de Dos Bocas o lo que sea. Insistimos, no estamos buscando ser partidistas, simplemente sí presentar el panorama de lo que la ley está generando, que parece ser que va a seguir la misma ruta, porque por lo menos no ha habido una prórroga para que a partir de octubre de este año ya comiencen las auditorías para NOM 035. Y lo que está sucediendo hoy es una excelente oportunidad para que eso suceda. Nosotros, muy críticamente, y haciéndolo desde nuestro interior, si nosotros hubiéramos logrado como sector, voy a llamar de TI, aplicar la NOM 035, el tema de trabajo remoto no nos hubiera impactado. ¿Por qué? Porque la NOM 035 considera muchos aspectos y la parte de tener una comisión de seguridad e higiene que ya le está pidiendo el plan de recuperación de los protocolos de seguridad, la incluye, pues son cosas que eventualmente si hubiéramos hecho no estaríamos pasando por lo que pasamos, ¿no? Ya tendríamos muchos de los aditamentos, pero evidentemente pues casi nadie ha seguido estas disposiciones, ¿no? Entonces, antes de pasar al plan de acción, les quiero mostrar la famosa lista de corroboración. Hay una lista de corroboración de los protocolos, que todo esto está ligado. Nosotros vimos en esta página los lineamientos y este documento de lineamientos, que es un documento bastante grande, que les voy a mostrar también acá. Lineamientos de seguridad sanitaria, hay uno, estos lineamientos, esto es interesante porque todos los documentos están ligados. Estos lineamientos de seguridad laboral te hablan de una serie de déjenme llamarle de factores o de instancias que se deben de cubrir dentro de las empresas o de industrias, sectores. No vayamos a una empresa y hacen un detalle de lo que debes de hacer. No es muy claro, es un documento muy largo, la verdad. Hablan del semáforo, de lo que se tiene que hacer, bla, bla. Si lo quieren leer, léanlo. La verdad es que está interesante porque tiene muchas cosas extrañas para leer. Pero lo más importante es que el gobierno dio una lista de corroboración. ¿Qué es esta lista de corroboración? Es la forma en la que te van a medir que tú estás cumpliendo con la auditoría. Y es esta, ¿no? Entonces, esta lista de comprobación ante el COVID, que es la que eventualmente te van a auditar, trae como un resumen de estos lineamientos y te dice, bueno, vamos a hacer un checklist de que estás cubriendo. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de esta tabla que se llama medidas de ingeniería, que básicamente son 64 preguntas, me parece. Sí, son bastantes. Estas son muy parecidas a las auditorías que ya hacen, ¿no? Son más. Sí, son 67. 67 preguntas en las cuales nos evalúan y nos dicen cómo estamos cubriendo con cada uno de los temas del protocolo. Por ejemplo, ¿no? Voy a empezar, ¿no? Con lo básico, con las áreas de comedores, vestidores. Bueno, en su caso van a decir, bueno, yo no tengo comedores, no tengo vestidores, no tengo casilleros, pero seguramente tienes salas de reuniones o salas de espera, áreas de recepción. Entonces, ¿qué creen? Entran, ¿no? Y las preguntas son, fíjense, por cada una de las áreas, si ustedes pensaban que había que tener solamente en algunas áreas jabón y bla, bla, y decir, bueno, están los baños, tengo un despachador. No, hoy el protocolo nos habla de que debemos de tener dentro de las áreas jabón por cada una, ¿no? Entonces, eso es importante que lo conozcan para que sepan cómo va a pegar, ¿no? Entonces, este protocolo también hace una evaluación. Yo puedo poner, oye, ¿tengo este control de riesgo? Sí, no o parcial. Es decir, pregunta número 1, ¿se cuentan los accesos con lavamanos, jabón, agua, toallas de papel desechable, en su caso, con dispensadores de alcohol con estas características? Entonces pueden decir sí en la entrada. Ok, entonces le tienen que poner parcial. ¿Por qué? Porque solo lo tienen en la entrada. Deberían de tenerlo en las salas de reuniones, en las áreas de recepción o salas de espera. Si hay mucho tráfico dentro de su área, esto va a poner en un gran problema a todas las sucursales. Esperemos que no sea su caso. Van a decir, bueno, ¿con qué frecuencia pasan personas por ahí, ¿no? ¿Es continuo, es frecuente, ocasional o esporádica? Ah, no, pues es por tanto, ¿no? Entonces, aquí hay una tabla de ponderación abajo que te dice que tienes que hacer una suma muy extraña
para saber si estás en riesgo o no. Entonces aquí te ponen las calificaciones y te dicen que en función de si es prolongado o no es prolongado, el riesgo que tienes, y te da una calificación, ¿no? Entonces, decidimos, esto es algo que en otro taller amablemente nos compartieron, somos muy transparentes. Es importante comentarles que mucho de este material que hicimos es material de varios talleres, no es nuestra autoría. No estamos diciendo, nosotros lo hicimos. No, 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 no. Esto es de muchos talleres a los que entramos y tomamos un taller esto, tomamos otro taller esto, y creo que todos los talleres coinciden en seguir los protocolos. Pero uno de esos talleres muy bueno dio este documento que nos pareció muy valioso poderles compartir a ustedes. Y es un documento donde viene esta misma ponderación o el famoso checklist, y ustedes lo pueden contestar, es exactamente las mismas preguntas, y aquí ustedes pueden ir poniendo sus calificaciones. Ahorita que dentro del plan que vean, es importante que identifiquen, que hagan un diagnóstico previo a cómo están hoy, para saber dónde deben de trabajar y qué cantidad de riesgo tienen. Entonces, me voy a una de las preguntas arriba, a la primera del centro de trabajo, cuento con salidas exclusivas, bla, 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 entonces yo puedo decir, pues parcialmente, ¿no? Porque no lo tengo. ¿Cuánta gente entra? Pues es esporádico, pues estoy en bajo, ¿no? Pero no, sí entra bastante gente, entonces ya me vuelvo naranja. O es continuo, ya me volví alto. Entonces, este archivo de Excel me parece una gran aportación porque es una forma en la que nosotros nos vamos a dar cuenta del riesgo que tenemos y en qué apartado tenemos mayor riesgo. La verdad es que lo hicieron muy, muy, muy bien. Y además, esta guía, bueno, es importante, algo que también nos dieron en otro taller, es que nos mencionaron que en la pregunta número 64, que debe ser como la siguiente, la marqué en amarillo, porque dimos un primer taller este martes, ellos hablan, y aquí es donde dices, no dicen la NOM 035, pero sí hacen alusión a la misma, y se llama la pregunta, cuenta con lineamientos para la identificación de factores de riesgo psicosocial como violencia laboral, carga mental, entorno organizacional, etc. ¿Saben qué quieren decir con el etc? Lee la NOM, para que veas todo lo que se considera factor de riesgo psicosocial. ¿Y saben qué es un factor de riesgo psicosocial? Todo. El mobbing, el llevarte pesado, el de no atender a las personas de la misma forma, el no hacer reconocimiento, o sea, muchas cosas. Entonces, sin quererlo, lo extraño, bueno, no lo extraño, es que esto aplica a todas las áreas de trabajo. Entonces, hay medidas que pueden parecer absurdas. No estamos diciendo con esto que se tengan que hacer todas porque no lo sabemos. Nosotros queremos informarles como nuestros clientes de la importancia de conocer esto, porque hasta que tú lo vives, y es como uno de mis hermanos que voy a aprovechar esta grabación para reconocer los jefes de enfermeros en el IMSS, pero también trabaja en servicios, dice, ¿no? La muerte no es muerte hasta que te pasan, ¿no? Y lo que nosotros no queremos es que haya multas o haya impactos o haya incidencias o haya insatisfacción hasta que les suceda. Ya hay casos de esto, sí, ya lo hay, ¿no? Desde antes, ¿no? De personas que reciben demandas porque no los atienden, porque te pueden ya demandar hoy por un tema de discriminación si no le explicas a una persona por qué no la contrataste, no le diste una respuesta a su proceso. Todo ese tipo de cosas son historias reales, no son mitos urbanos, pasan. Y esto es una excelente oportunidad para un grupo de oportunistas, ¿no? No sé si vieron, el oportunismo es tan grande en México que ayer se tuvieron que ir enfermeras que vinieron de Nuevo León a apoyar al hospital en México porque desde un penal los extorsionaron. ¿Cómo puede ser posible? Y una de las enfermeras decía, nos vamos muy tristes porque no pudimos ayudar, pero nos extorsionaron, entonces nos vamos. ¡Wow! O sea, ¿alguien telefónicamente hizo la extorsión? ¿De verdad? Eso pasa en México. Entonces, nosotros debemos de estar previstos, ¿no? No estamos generando miedo, les estamos dando información, queremos asesorarlos, tanto por eso, evidentemente, no hay ningún costo oculto, queremos ser muy transparentes, somos socios y entendemos que si ustedes están bien, nosotros vamos a estar bien. Entendemos que somos una cadena, que compartimos riesgos, compartimos éxitos, y esto es parte de apoyarlos, ¿no? Entonces, este apartado nos habla de la NOM 035 y de que tenemos que seguir ese protocolo, ¿no? Eso es importante hacerlo. Y dentro de ese protocolo se tocan varios puntos, ¿no? Hay medidas de prevención al ingreso, medidas en el transporte, sea que ustedes los provean, o recomendaciones que les tienen que dar para el traslado, control de acceso y detección de casos sospechosos, porque si eso no lo tengo que hacer, sí lo tienen que hacer porque tienen que medir la temperatura al inicio en la entrada. La separación social, esto es lo que más nos va a impactar. Hay un tema de desinfección de la empresa que vamos a tener que pagar, ¿no? Ya sea que estén en un cowork o lo que sea, van a tener que hacer desinfección de la empresa. El manejo de los residuos, que son los cubrebocas o todo lo desechable, porque hasta los trastes con lo que comes como godín, porque pues nadie sale a comer, esperemos que no, y si salen, pues está bien, pero al final, si tú llevas tus trastes y los dejas y alguien los lava,
pues hasta esas cosas van a cambiar, ¿no? La atención a casos sospechosos y las famosas auditorías, ¿no? Y es importante entender que la NOM 035 tiene ciertos prerequisitos previos a la norma, que es la NOM 031, que es la de seguridad y salud en la zona de trabajo, la NOM 19, que es la de procesos, y la NMX 25, que es la de inclusión, que solo 5 empresas en México lo cumplen, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, oye, Roberto, y bueno, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí nosotros, otra vez, por abrir esto, ¿qué me pasa? Les vamos a hacer una recomendación. Ya existe un protocolo de seguridad que alguien ya hizo, ¿no? De hecho, muchas cámaras, muchas industrias ya lo tienen. Si ustedes entran a Volkswagen, hasta alguna cámara adicional de la industria de la transformación, van a encontrar que ellos ya generaron sus protocolos y que estos protocolos no son otra cosa más que una copia de estos protocolos, ¿no? De que vienen aquí, una copia en el buen sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque la recomendación que todos los consultores te dan es que no inventes el hilo negro, que sigas el protocolo que te piden, como cuando trabajas en una licitación, ¿no? Si a alguno de ustedes le ha tocado las licitaciones en México, lo importante es hacer solo lo que te piden, ¿no? Si te piden papel con cierto gramaje, solo ponlo así. Si te piden carpeta verde, solo la pones, porque si no te pueden sacar o descalificar del proceso. Nosotros perdimos alguna vez una licitación porque no iba una hoja numerada, ¿no? Eventualmente en México, pues también te pueden hacer esas cosas, pero sí es muy importante que te apegues a ese protocolo, ¿no? Entonces, ¿qué dice este protocolo? Este nos pareció muy ilustrativo. Son 40 hojas, van a decir, oye, son muchas. No, trae mucho verbo al inicio, pero cumple con todos los puntos que dice esta presentación, que está pegada a estos lineamientos que puso el gobierno, a estos, y a estos anexos que son los mismos. Lo que les queremos decir es que hay trazabilidad, ¿no? Es exactamente lo mismo, todo está ligado y esta guía cumple. Es una guía de ejemplo, ustedes podrían encontrar otra, pero nos pareció muy ilustrativa esta. Esta es la de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato. Podrían hacer una copia porque eventualmente lo que vamos a hacer es presentar estos protocolos. ¿Dónde vamos a hacer la presentación de estos protocolos? Los vamos a hacer en esta página que se llama nuevanormalidad.gov.mx. Esa es la página que han mostrado algunos noticieros, donde básicamente yo lo que hago es dar mis datos de la empresa, debo dar mi registro patronal, los que tienen outsourcing pues van a tener que solicitarlo, su razón social, ahorita solamente vienen 3 sectores, bueno, creo que está un poco, déjenme ver si me deja llenarlo, a ver si no me dice que es válido. Ya ven, no, el gobierno no está perdiendo el tiempo. Entonces, evidentemente va a poner su registro patronal. Hoy solamente vienen 3 sectores, lo de la minería, ya se van a agregar otros catálogos y eventualmente esto es solo como para que tú digas que cumples con tus protocolos, ¿no? Aquí vas a subir tu dirección, tus datos de contacto, bla, bla, ¿y qué creen que van a subir? ¡Tarán! Su protocolo sanitario. Lo tienen que subir. Aquí viene, es bien sencillo, pero solo tienen que subirlo, lo van a revisar. Entonces, nosotros la sugerencia que les estamos dando es que manden sus protocolos, porque si no les van a decir, tu protocolo está en revisión, y pueden pasar 2 o 3 semanas hasta que se los liberen. Entonces, ¿qué les sugerimos? Que lo avienten. Lo peor que les va a pasar es que les digan, no cumple. Ah, bueno, entonces dime por qué no cumple, ¿no? Si ya vi que pasaste uno de la Cámara de la Industria del Calzado de Guanajuato, ¿por qué no pasaría el mío, no? Solo hay que adecuarlo. No es un copy-paste, muchachos, porque a mí me ha pasado y a veces dicen nombres, otras cosas que no. Entonces, es importante hacerlo, comunicarlo, pero lo más importante de este protocolo, y aquí es donde podríamos tener una charla ya más particular para quienes quieran trabajarlo, es los pormenores del protocolo, ¿no? Viene una introducción y referencias, a qué hace apego, etc, etc. Ahorita les vamos a decir qué es como lo más crítico, los objetivos, bueno, esto se tiene que hacer, y aquí ya vamos en la hoja 10, entonces en realidad el contenido son como 20 hojas, pero bueno, esto es un primer punto que consideramos importante que ustedes hagan, y nos pareció muy sano. La primera es el liderazgo de las medidas frente al COVID, y aquí también viene el apartado del rol que juega recursos humanos en esta famosa nueva realidad. Y es, por favor, no hagan a recursos humanos el responsable de esto. ¿Por qué? Porque el equipo de RH es una sugerencia. El equipo de RH ya va a tener una carga fuerte con tan solo el cuidado de todo el tema psicosocial de los colaboradores, sea que se dé o no. Solo imaginen ustedes el escenario de cómo era su operación, donde todo el mundo se saludaba, se veía, y cómo estás, y no sé qué, y había el amante de no sé quién, y bla, bla, y el cotorreo, y de repente oyes, no puedes, no hablen, no hagan esto, o sea, hay medidas estrictas al inicio, ¿no? Entonces, de repente, el que pasen esas cosas van a cambiar toda la estructura y toda la dinámica de la empresa, eso es bien, bien importante.
Entonces debe de haber un liderazgo. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos? Y ahorita lo van a ver dentro del plan que les recomendamos, es que haya una comisión de seguridad e higiene. De hecho, la debe de existir. Y es este apartado del liderazgo de las medidas frente al COVID. ¿Qué quiere decir? Que necesitan colocar 2 personas líderes por parte de sus colaboradores que los representen, que sean elegidos por ellos, y 2 representantes de la empresa. Pueden ser directores, gerentes, y les recomendamos que sean personas que tengan poder de decisión. Porque a veces pones a alguien al frente como frente, como más líder usuario o como responsable que como product owner, ¿no? Y perdón que hable muy Scrum, pero en realidad nosotros vemos como que las 2 personas que están aquí deben de ser un Scrum Master y un Product Owner. El Product Owner del lado de la empresa, alguien que tenga decisión, que tenga habilidad, que tenga visión del negocio, que pueda ver los riesgos, y no necesariamente tiene que ser RH. Si bien RH se tiene que transformar en un business partner y empezar a trabajar más sobre las necesidades del negocio orientadas al personal, sí es recomendable que alguien de operaciones, alguien que pueda tomar decisión o de finanzas o alguien de legal, pueda estar como líder de esta parte de la implementación. Y del lado de los colaboradores, pues alguien que en realidad los represente, un perfil verde, alguien de procesos, que en realidad se encargue de la difusión, no el más popular, no el mejor vendedor, no el que más se carga de trabajo, sino alguien que puede tener influencia en los demás positivamente o por lo menos dotarlos de información. Este primer punto es muy importante. El segundo es las medidas previas al retorno de los trabajadores, al físico. Y aquí nosotros les vamos a dar la misma recomendación que da la Cámara, que es hoy están a tiempo, todos ustedes están a tiempo, todos estamos a tiempo de pedirles a nuestros colaboradores que entren al sitio del CLIMS. Aquí en el sitio del CLIMS también les vamos a mandar la liga. Vienen todos los cursos relacionados a la prevención, al manejo, a la detección del COVID. Dentro del protocolo que está pidiendo el gobierno, hay un punto donde dice, tú tienes que capacitar a todos tus colaboradores en las medidas. Si bien el IMSS cubre una parte, dando como toda esta parte de riesgo sanitario, ustedes eventualmente tienen que dar una capacitación de qué va a pasar de sus protocolos al interior de la empresa. Pero bueno, previo al ingreso, nosotros les sugerimos que tomen este curso, ¿no? Que es este y este. Yo les diría, es más, yo hasta les diría que tomen los 3. Y les recomiendo que todas las personas que están en este programa lo tómenlo. Es bien sencillo, inscríbanse. Es cursos que les van a durar algunos 2, otros 3 horas. Van a encontrar mucha información valiosa, pero lo más importante es que generan evidencia, porque cada vez que tú tomas uno de estos cursos te genera un certificado. Te genera una constancia que dice, Roberto, Juan, Pepe, tomó el curso y está capacitado. Esto mitiga muchos riesgos que ustedes tienen cuando los colaboradores regresan. Muchas veces pensamos, esto es para un nivel de obreros, o esto es para gente de front o de backend. No, esto es para todos. Esto es para un project manager, esto es para un CISO, esto es para el equipo de SOC, esto es para el equipo de NOC. ¿Por qué? Porque necesitamos dar evidencia y todos necesitamos estar informados. Lo más importante es que haces una evaluación al final para corroborar todo tu conocimiento y en caso de que tú no estés cumpliendo, eventualmente no te van a aprobar. Entonces, lo que nosotros les sugerimos es que ahora empiecen con las evaluaciones para que vean si todos están cubriendo con esta parte, ¿no? Es muy importante. Eso es una primera recomendación. Y de ahí, pues, vienen todos los pormenores, ¿no? Hay puntos importantes como el del transporte, que no vamos a entrar al detalle por el tiempo, pero sería bueno que ustedes lo vean si es que tienen eventualmente la prestación del transporte, ya sea que los tengan con Lupo o con cualquier otra empresa, con Urban, pero que vean que sus proveedores cumplan, ¿no? Aquí vienen cosas importantes, por ejemplo, como el control de accesos y casos sospechosos, y algunos puntos interesantes son, por ejemplo, ellos le llaman el vado, que es básicamente, pueden poner una jerga o cualquier otro punto donde como si fuera un tapetito para poner la huella, para que se limpien los pies, deben de tomar la temperatura y llevar un registro de la temperatura. Entonces, sí debe de haber alguien responsable, porque además se tiene que generar evidencia. Esto pueden ser videos, son las constancias, son fotografías, o puede ser una bitácora, como van a ver aquí. Aquí hay una bitácora de la limpieza, una bitácora del jabón, una bitácora del gel, que son eventualmente las cosas que se van a auditar cuando ustedes lleguen. Nosotros les entregamos lo que alguien ya nos entregó, pero ustedes podrían personalizarlo como se sientan cómodos, ¿no? Entonces, dentro de todas estas medidas, que no vamos a entrar, insisto, al detalle, queremos recalcar las más importantes, son, por ejemplo, la de la separación, ¿no? Entre los escritorios debe de haber 1,5 metros y debe de haber una separación con una mica, ¿no? Aquí se ilustra. Debe haber un distanciamiento de al menos 1,5 metros y una separación física.
Igual las puertas, por ejemplo, no se pueden abrir con las manos, tiene que haber puertas que se abran con los codos. Los despachadores no pueden ser de contacto, deben de colocar más lavamanos y lavamanos que se puedan administrar con el pie, no con las manos. Evidentemente van a decir, wow, esto es muchísimo. Sí, sí es muchísimo. Y aquí es donde ustedes están a tiempo, si están rentando oficinas, de que quien les renta las oficinas les provea el servicio. Finalmente ustedes van a decir, bueno, es que yo rento, pero ustedes son los patrones, ustedes son los responsables. Entonces es muy importante que se haga, ¿no? Que hoy alguien esté consciente de esto, que alguien se encargue de buscar a las personas correctas para que confirmen que sus clientes cumplen con esto, porque eventualmente, casi como nos lo mandaron, tal vez algún fabricante, tal vez algún cliente les va a decir, bueno, muchísimas gracias, empresa whatever, necesito tu protocolo, ¿no? O necesito que me mandes el sello de verificación de que ya cumpliste con el protocolo que pide el gobierno. Yo les diría que esto es muy bueno que lo hagan, porque es una forma de salir a vender, para quienes son comerciales. Yo saldría y diría, ¿sabes qué, señor cliente? Yo ya estoy listo con mi protocolo, ¿no? No estoy diciendo que voy a entrar a trabajar, pero sigo procesos, ¿no? Ya tengo esto. Entonces, una buena forma, aquí viene la crisis de oportunidad, ¿no? De decir, soy una empresa preparada, te puedo dar certeza de que estoy cumpliendo con el protocolo, y es más, les vamos a ofrecer que si ustedes tienen hoy un cliente que le quieran dar este curso, se los damos, sin costo. Si ustedes necesitan hablar con un grupo de clientes y les quieren organizar un curso, clientes como parte de los servicios que les brindamos en la empresa tal, nosotros les queremos dar un curso de las medidas para que sepan. Nosotros no tenemos mayor inconveniente en dárselos. ¿Por qué? Porque son nuestros clientes y sus clientes son nuestros clientes también. Todos ganamos, ¿no? Además de que prevenimos que algo suceda. Entonces, este mismo curso o taller que llevamos 1 hora prácticamente dando, podemos hacerlo. Si eventualmente ustedes quieren que veamos algún tema en particular, lo podemos hacer. Evidentemente, les insisto, no es sin ningún costo, ¿no? Y bueno, también hay un tema de desinfección dentro de la empresa, y esto es importante porque si ustedes ya hacían limpieza de equipos electrónicos, pues hoy se tiene que hacer más extenuante hasta de los vehículos, de las personas que llegan, ¿eh? Si ustedes tienen estacionamiento y pues evidentemente abren su coche y se suben, también se tiene que desinfectar. Entonces hay mucha gente que no sabe esto, pero se tiene que hacer, más que por hacerse, porque sí puede ser un tema de foco, ¿no? Y aquí viene los baños, las áreas comunes, etc., ¿no? Hasta los pisos, ¿no? Una vez al día. Entonces, si ustedes, como estamos que nos limpian cada tercer día, pues eventualmente ahora van a tener que limpiar todos los días, ¿no? Y esto ya lo pasamos a la persona responsable para que lo sepa, ¿no? Y aquí viene un tema importante, que es el manejo de los residuos, ¿no? Porque mucha gente piensa que solamente es el cubrebocas y eventualmente es cualquier residuo peligroso o infeccioso, ¿no? Puede ser hasta una cuchara si alguien se cortó, hasta puede ser un desechable, algo donde yo pueda tener impacto para contagiarme potencialmente, ¿no? Y los atención a casos sospechosos, y aquí viene la última recomendación de la liga, que es que constantemente sugieran a sus colaboradores que hagan, además de los cursos, los permisos COVID. Esta parte de permisos COVID no es otra cosa más que un cuestionario de COVID. Es importante porque si eventualmente una persona tiene los síntomas y se detecta, en el pasado yo lo que hubiera tenido que hacer pues es que fuera al médico, ¿verdad? Como ahorita hay saturación, eso no sucede. Esto se llama permisos COVID, porque si yo salgo positivo o con riesgo, en automático en esta pantalla, que no sé por qué nunca se usó, la verdad es que eso es lo primero que a mí me genera como conflicto. Digo, si esto ya existía, ¿por qué no? Ya genera el permiso, o sea, ya le genera la incapacidad, ya hace todo el trámite, y la persona lo único que tiene que hacer es imprimirlo, ¿no? Y a ti te manda como patrón una notificación y te dice, oye, tu colaborador Chuchito presentó síntomas, no se va a presentar a laborar, aquí está su incapacidad, y bueno, todo eso ya empieza a generar como temas, ¿no? Sí es importante que los reporten, porque si eventualmente ustedes tuvieran una persona con riesgo y no hacen estas medidas de prevención, sí se meten en un problema mayor, porque ponen en riesgo la salud del país, de todos, ¿no? Y estamos hablando de la vida. Entonces, el gobierno no ha perdido el tiempo con esto. Es muy importante que se haga. El hecho de que en otros países lo hagan como parte de su actividad y una buena práctica nos da la oportunidad de ser un mejor país, nos da la oportunidad de aprovecharlo, nos da la oportunidad de crecer, nos da la oportunidad de mejorar. Entonces, soy muy idealista en eso, pero la verdad es que lo hicimos con esa intención, ¿no? De mejorar. Y finalmente, me voy a pasar nada más al plan de acción, que son 2 slides. Digo, dentro de esos protocolos viene una parte de auditoría, pero tocamos como los puntos más importantes y queremos ser muy respetuosos de su tiempo. Nosotros sugerimos un plan de 3 fases. Muchos documentos se los vamos a proporcionar, algunos otros ustedes los deben de desarrollar, pero nuestra recomendación es que hagan una preparación.
que va a llevar de 2 a 4 semanas, menos ya porque ya iniciamos, y es que hagan un diagnóstico de superación actual. ¿Qué quiere decir? Nosotros les vamos a compartir un diagnóstico de bienestar laboral que mide 5 dimensiones, de cómo se siente seguro, de si se siente preocupado, de si está motivado, de si su desempeño ha cambiado. Está muy interesante, se los vamos a obsequiar para que lo hagan y bueno, puedan medir cómo está el nivel, porque algo que no están midiendo es, no todas las personas que van a llegar a trabajar tienen el mismo nivel de motivación y corren riesgos. Corren riesgos de que ustedes lleven a un grupo de personas que, ya quería regresar por las razones incorrectas con un grupo que en realidad va a trabajar. Esa contaminación emocional, esa contaminación de personalidad impacta. Por eso ese primer diagnóstico es importante. El segundo, pues es que haga una valoración continua de la salud, ¿no? Si ustedes no se puede hacer, decirlo, y el gobierno, pues estamos en emergencia, te pido por favor que entres a la página donde dice permiso COVID, hagas el cuestionario para saber que estás bien, ¿no? ¿Tú te sientes bien? Súper, pero contesta el cuestionario. ¿Para qué? Para que tengamos una evidencia. Hagan el diagnóstico de los protocolos, que es, sigan el Excelito que les vamos a mandar, vean qué tienen y qué no tienen. Eventualmente, esto es una sugerencia de otro curso, nos pareció sana, esto lo dio creo que el Tecnológico de Monterrey, de hecho fue el Tecnológico de Monterrey el que dio este curso, y yo me acordé porque fue el único que tocó el tema de las condiciones laborales contractuales. Me llamó mucho la atención porque de todos los cursos que tomamos, el único que habló de las condiciones contractuales fue el TEC, y habló un experto en el tema, y habló de que nosotros necesitamos hacer una revisión del contrato de trabajo que tenemos con nuestros colaboradores para ser muy claros en los puntos donde hay riesgo y la forma en la que nosotros los cubrimos. Esto es muy importante porque de verdad fue el único de los 5 o 6 cursos que tomamos que mencionaron los temas contractuales. Entonces, es muy importante que revisen dentro de los contratos si realizan alguna actividad que los expone, cuáles son las prestaciones que ustedes dan. Hay empresas que ya hay casos, se los vamos a mandar, de personas que han denunciado que les cambiaron el contrato de trabajo por un contrato donde las personas pues, no quieren pagar en caso de que la persona se enferme, ¿no? Y esto sucede en una cadena de tacos muy importante, no vamos a decir el nombre, pero ustedes lo pueden investigar, donde ya cambiaron las condiciones laborales y dicen, oye, te voy a pedir que firmes este contrato de que vienes a trabajar bajo tu propio riesgo. Oye, eso no es correcto, ¿no? O sea, tú debes de proveer porque eventualmente ya están todos queriendo activarse, pero eso sucede en industrias donde no toda la gente está contratada de forma legal, vamos a llamarlo así, o correcta. No quiere decir que ahora todos tienen que estar 100%, pero sí es importante, creo que es muy rescatable lo que decían este maestro del TEC, en revisar los contratos, ¿no? Y así como las condiciones operativas, ¿no? Ir a mis instalaciones y ver si cumplo y si estamos listos para que la gente vaya y cómo hacerlo. La segunda es una prueba de integración. Es prueba, estoy hablando muy técnico y casi estoy como en la fase de diseño, luego en la desarrollo y testing, perdón, pero es lo bueno y lo malo de trabajar en TI. Entonces piensen que ese es su ambiente de pruebas, ya están en la parte de pruebas automatizadas y pues verifiquen que ya tengan los protocolos, eso significaría mandarlos a revisión. Si tienen que hacer adecuación de contratos, hacerla, adecuación de condiciones operativas, hacerlas físicamente, la creación de indicadores. Esto salió en otro taller que vimos en Estados Unidos. Nos invitaron, no lo pagamos, la verdad es que nos invitaron como un fabricante, y lo que decía es que es importante que creemos nuevos indicadores. Entonces, ¿cómo nuevos indicadores? Sí, necesitas crear indicadores nuevos de la integración de las personas. Nosotros medimos clima y cultura organizacional, pero no estamos midiendo en una situación diferente. ¿Cómo la gente está trabajando ahora que están en oficinas? ¿Saben qué planteaban ellos? Que la productividad va a descender cuando regresen y trabajen con las condiciones de separación, porque algo que te motiva y te hace más productivo es las personas de las que te rodeas. Y si hoy la convivencia con ellos va a ser muchísimo más limitada, eso va a tener un impacto. Entonces, lo que ellos sugerían es crear células como tipo Scrum, hagan de cuenta, y que tú invites a tus colaboradores. De hecho, hacían un plan muy interesante de que yo, por ejemplo, Roberto, que soy operaciones, voy martes y jueves una semana, luego voy lunes, miércoles y viernes la otra, les vamos a pasar como el calendario sugerido, y convivo con diferentes áreas, además de mi equipo de trabajo. Y ¿saben qué veían? Que vieras la combinación de esas células, cuáles trabajaban mejor. Y tiene sentido, ¿no? Puedes tener a ciertas áreas que dices, oye, mira, estos changos trabajaron mejor juntos que estos.
¿no? Estos fueron menos productivos. Entonces, esa creación de indicadores se vuelve muy interesante. Ahí vamos a dar un taller de Management 3.0, la parte de Foundation, y ahí podríamos tocar esa parte de indicadores, o en el taller que vamos a dar de OKRs, creo que es el miércoles, vamos a dar el taller de OKRs, podríamos crear un OKR de indicadores, ¿sí? De hecho, vamos a crearlo para ver qué tal funciona con un caso práctico, ¿no? Hagan una comisión de seguridad e higiene, eso es muy importante, eso ya hacen las pruebas, reunir a toda la gente en una llamada y crear líderes, sí o sí, que tomen el programa de capacitación del CRIMS, y quien no lo tome, ustedes tendrían que capacitarlos y dejar evidencia. La capacitación de la prevención, que es básicamente informarles, vamos a regresar, y no esperen a que lleguen a las oficinas. Nosotros les vamos a sugerir algo que también ya vi, y les voy a mandar el video, que es alguien ya hizo un tour virtual de las oficinas para explicarles cómo se va a hacer, porque no quieres que lleguen y como niños de escuela, ¿no? Tomen distancia, queden, no, decirles, les voy a hacer un video, así se ven las instalaciones, y vamos a hacer un ejercicio como en los aviones, ¿no? Thanks for flying, ¿no? Thanks for coming to the new offices. Welcome to them. Entonces, todo eso lo tienen que hacer para que ellos sepan cómo va a ser esa realidad, ¿no? Cómo tienen que estar separados y no estén constantemente diciéndoles, por favor, no te pares, te dijimos que esto. Hagan un video, resuélvanse la vida. Créanme que eso además les va a vender a sus colaboradores certeza. ¿De qué? De que son una empresa que se preocupa por ellos. Y eso es un valor bien importante en recursos humanos. Preocuparte por tu colaborador. Apliquen los protocolos y finalmente ya la fase 3, que es ya el onboarding en el trabajo, seguir la normativa, hacer las bitácoras, generar evidencias, tomar fotografías, hacer videos, por lo menos en las primeras semanas, meses, de manera continua, después con cierta frecuencia, y pues ya que están enrachados, muchachos, ya aviéntense la NOM 035, la verdad es que nos va a quedar, si entramos en julio, nos queda, no, es en junio, julio, agosto, septiembre, 4 meses, fuck, o sea, van a quedar pocos meses para poder hacer todos los protocolos de la NOM 035, los de la parte 1, y ya debieron de haber presentado evidencias de la parte 2, entonces, muchachos, como les decía, el plan maestro del gobierno está funcionando, ¿no? Y el último punto, pues, es el rol de RH, ¿no? Y son 7 puntos muy recomendados, que son liderazgo compartido de las iniciativas, que RH tenga una participación activa en los protocolos a nivel conocimiento, no necesariamente elaboración, es una sugerencia, pero es más importante, creemos, los últimos 5. El primero es el apoyo y detección y soporta factores de riesgos psicosociales, no solo por normativa, sino por cuidado de las personas, que debe ser nuestro objetivo. El acompañamiento en el negocio. Hoy, más que nunca, RH tiene que estar involucrado en el negocio, y hoy todos los que trabajamos en una empresa tenemos que entender que todos somos parte del éxito. Hoy todos buscamos clientes, hoy todos monitoreamos, hoy todos vemos riesgos, hoy todos operamos, ¿no? Hoy, si está Sandra en la sesión, que es de nuestro equipo, gracias Andy, porque hoy nos hizo favor de compartirnos un lead, y eso demuestra la importancia de ser ágiles, eso demuestra la importancia de ser Scrum, eso importa la importancia de ser una empresa de procesos. Toda esta formación de ser Scrum, de Scrum Foundation, de Product Owner, este es el momento en el que debemos de dar su aplicación. Este es el momento de implementar una metodología. Iniciativas de apoyo y soporte a los colaboradores. Va a ser muy importante generar dinámicas, va a ser muy importante estar en contacto con ellos, de cómo se sienten y sobre todo irlos habituando, porque esto no va a ser solamente por unos meses, hasta que haya una cura o hasta que todos nos infectemos, y dependiendo de las mutaciones, esto no va a cambiar. O sea, el tema de los asientos en los aviones, alguien decía, bueno, va a ser por un tiempo. No, eso va a ser siempre, porque lo que no quieres es lo que pasó y que alguien no lo haya detectado, ¿no? Y no quieres que viaje, entonces los aviones son los que menos, ¿no? El turismo. Entonces, eso no va a suceder pronto. La integración de un equipo base. ¿Qué es esto? Que si hoy su equipo de recursos humanos tiene una persona, por favor, y yo hablo en nombre de todos los recursos humanos del mundo, contrátenle un becario. Ayúdenlo, porque además también recursos humanos va a necesitar a alguien que lo apoye, ¿no? A veces las personas que trabajan en RH necesitan desahogarse y necesitan a su propio RH, ¿no? Entonces, ¿qué les recomendamos? Pues aquí es un buen momento para, a lo mejor para la yoga, o a lo mejor para que se apoyen con otra empresa y sientan que no están solos, ¿no? Y finalmente, como recursos humanos, ventas, operaciones, la capacitación es muy, muy importante. Capacítense. Nosotros traemos una iniciativa desde hace casi un mes de regalar cursos. Son cursos con opción de certificación. La certificación, solo la de Scrum la estamos regalando. Las adicionales sí se tienen que pagar. Pero damos los cursos con esa intención, con la intención de ayudarnos
no solamente a nuestros clientes, a todos. Si ustedes, reitero, consideran y ven que hay personas que esta información es valiosa y tenemos que dar otra sesión, con gusto la damos. Si ustedes consideran prudente dársela a las empresas de su grupo, con todo gusto la podemos hacer. Si ustedes quieren darla y quieren que nosotros los formemos, también les vamos a dar la presentación, les vamos a dar los materiales, les podemos dar coaching. No buscamos con esto evidentemente como colarnos en otras áreas del negocio. No. Lo que nos interesa es que su negocio funcione porque pues nuestro negocio son ustedes, ¿no? Y que estén bien. Y entendemos que el cliente final es importante. Entonces, estamos abiertos a cualquier tipo de capacitación que requieran. Les vamos a mandar en el correo ya el listado de los calendarios de los siguientes cursos que se van a dar la otra semana, de los que ya dimos, por si alguna empresa dice, oye, ¿sabes qué? Me gusta este curso y me gustaría darlo a mi equipo de trabajo. Bueno, se los ponemos. Hicimos las sesiones grabadas, pero son muy pesadas y como que YouTube nos restringió, entonces seguramente vamos a pagar para que podamos subirlos, pero no hay nada como darlos en vivo. Entonces, pues no nos queda más que agradecerles el tiempo y pues estar abiertos a si quieren poner algún comentario dentro del chat o si alguien considera prudente abrir su micrófono, por favor siéntanse en confianza. Deseamos que el taller haya sido de utilidad. Van a recibir la información mañana mismo, muy temprano, antes de las 10 de la mañana. Y en ese mismo viene un correo y vamos a abrir un grupo de WhatsApp con las personas que participaron en el taller, siempre y cuando ustedes estén de acuerdo, para poder compartir información o un grupo en, no sé si usemos Teams o Slack, pero la idea es mantenernos en contacto, aportar y vamos a salir adelante solo juntos, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera decir algo, si hay algo mejora o algo no les gustó, algo no quedó claro. ¿O todo estuvo bien? Pues, hola Roberto, hola Chio. Hola Chio, ¿cómo estás? Bien, gracias. Oye, nada más para reafirmar, entonces vamos a suponer que yo tengo un cliente que está en la industria de la minería y a lo mejor mi oficina me dice no regresamos hasta diciembre o ya voy a cerrar la oficina y todos van a hacer home office eternamente y por eso cree que están como muy protegidos porque no estamos regresando, pero realmente nos lo pida o no nos lo pide el cliente, este protocolo igual se tiene que seguir si yo quiero ir a visitarlo, ¿verdad? Es correcto. No hay, hoy como que todavía es muy gris en algunas cosas, por ejemplo, solo me voy a salir antes de responderte, no hay un protocolo para las personas que están fuera, entendiendo que centros de trabajo pueden ser la calle, excepto los policías según la NOM 035, seguro va a venir una modificación, pero sí, se tendría que cumplir porque eventualmente si van a auditar a alguien, qué bueno que les gustó, muchas gracias. Si van a auditar a tu cliente de minería, vamos a llamar que es Grupo México o que es Mota Engil o cualquier otro, a ellos el gobierno lo que les va a solicitar es, oye, ¿y tus proveedores cumplen con esto? El gobierno siempre hace eso. Entonces sí, eventualmente pudiera no pedírtelo él, pero el gobierno te lo pudiera pedir a ti por ser proveedor de alguien que está dentro de ese sector. La respuesta es sí. Entonces no sé si... Vale, gracias. Sí. Okay. Entonces, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta, les agradecemos los comentarios, qué bueno que les quedó claro. Igual, muchachos, súbanse a los talleres de la siguiente semana, son formaciones gratuitas, pero no sé si hay alguna pregunta adicional en cuestión a este punto. Con todo gusto, estoy viendo el chat. ¿No? Qué bueno, Naime, qué bueno, Artemisa. Hola, por acá, Jorge Hernández. Hola, Jorge, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Oye, solo, bueno, agradecerte antes que nada la plática, la verdad, bastante interesante. Me han abierto los ojos a varias cosas que no tenía contempladas. Y preguntarte, el tema de los calendarios de los cursos o las capacitaciones que están dando, me gustaría que me las pudieran hacer llegar, por favor, para tenerlas y ver cualquier tema. Y la segunda, ¿ustedes hacen el tema de la consultoría para el tema de la NOM 35 en caso de ser necesario? Nosotros podemos sugerirte a alguien. La verdad es que hemos encontrado muy buenos proveedores y creemos bueno no ser juez y parte. Empresas muy responsables y además con costos francamente muy loables. Hay una empresa en Guadalajara con que tomamos el taller, nosotros se los recomendaríamos, nosotros podemos ayudarles como con los primeros pasos, pero no es nuestro core del negocio, nuestro core sería más la formación, pero sí te podemos recomendar a alguien
que ya tiene una práctica muy buena. De hecho, nosotros vamos a dar un curso de NOM 035 y se los vamos a regalar igual. Es el curso de inducción, les vamos a dar hasta el project plan de trabajo para que ya tengan todas esas cosas y ya después se suban con una consultoría, pero digamos como el Foundations de NOM 035, seguramente lo vamos a dar en no sé si la siguiente semana, porque es un poco más extenso, nos va a llevar como 3 horas, pero respondiéndote, Jorge, te mandamos la liga de la información. Número 2, te recomendamos a alguien, pero si quieres, tómate el curso de NOM 035 y de ahí Perfecto. ya te podemos sugerir a alguien. Ok, excelente, padrísimo. Te agradezco muchísimo de nuevo. No, ¿de qué, George? Qué bueno que pudiste subirte. Muchas gracias. Por ahí alguien más, comenté sobre el listado de proveedores autorizados y material. Sí, eso está en la página del gobierno, y muy curiosamente nos enteramos de ese listado de proveedores porque estuvimos buscando para un cliente cubrebocas y de repente nos dijo, es que hay un listado de proveedores autorizados del gobierno. Se los pasamos, les pasamos la liga para que lo vean y digo, el gobierno sugirió, van a haber muchas empresas amigas de este gobierno, pero algo importante es que sí hay cosas que sí deben de cumplir, como por ejemplo los cubrebocas. Ojo, no son desechables, chicos. Eso es muy importante. Lean el manual porque dicen, cumplir, no, tienen que ser N95 mínimo. Entonces, ahí es donde vienen como esas particularidades. No somos expertos, evidentemente, en el protocolo, pero sí tenemos muy claro qué sí pidieron y qué no pidieron. Entonces, si les damos toda la información, ahí a lo mejor lo que preguntaba Jorge, cuando se suban con una empresa que haga lo de la NOM, busquen a alguien que tenga muy claro este tema de protocolos. Eso es muy importante, para que no busquen un proveedor que haga una cosa y otro proveedor que haga otra. Nosotros les podemos ayudar con Ya tuvimos un cliente que se adelantó y mandó los protocolos y ya le están dando respuesta. Le dijeron que le contestaban mañana. Entonces, si le contestaron y dijeron que todo bien, wow, se los pasamos, ¿no? Y por ahí creo que Jorge Monterrubio, amigo, con gusto, pregunta. Sí, muchísimas gracias, Robert, y gracias por la presentación, de verdad muy clara. Oye, a ver, una pregunta. Así como anteriormente teníamos reglamento interior de trabajo que era oficial por parte del gobierno y había hay un documento de reglamento interior de trabajo, y ahora como se ha movilizado también de manera formal las guías para la NOM 035 y demás, y su cobertura y tiempos determinados, hoy en día tú identificas que vamos o ya existe algún documento, digo, ya la versión oficial así como un documento ya que esté vertido en algún lugar y que podamos ver los protocolos que demanda el gobierno en general, y algún tiempo de cobertura? Sí, bueno, hablando, son como dos cosas separadas. La parte del reglamento y todas esas cosas que sigue rigiendo la Secretaría del Trabajo no han sufrido modificaciones. Seguramente sufrirán conforme la pandemia se vaya generando. Ahora, el protocolo de seguridad, que es otra cosa, ese sí, ya hay un sitio, se los vamos a compartir. De hecho, les bajamos ya el listado y son estos 3 documentos para el protocolo de seguridad. Los quisimos seriar para que los tengan como claros, que es la lista de, no es cierto, ¿dónde está? Esos son los lineamientos, digamos que este es el número 1. Luego viene una lista de comprobación de los protocolos que se deriva de este documento. Es más, me voy a ir antes. Este documento de lineamiento se generó de una serie de fuentes. México generó su propia versión y a partir de esta versión surge esta lista de comprobación. De esta lista de comprobación viene una guía de protocolos de desconfinamiento y luego viene un checklist de los protocolos de desconfinamiento y el protocolo de seguridad que todos deberían de estar generando. Entonces, déjame llamarlo así, ya existe, no existe un protocolo como tal que el gobierno diga debe de ser, tú debes de apegarte a este protocolo, que es el que viene aquí, a las preguntas que vienen aquí, y nosotros lo que les vamos a compartir es el checklist donde vienen estos mismos protocolos. Esto es lo que es oficial hasta ahora, porque alguien nos preguntó en el taller pasado, oye, ¿qué pasa con los cuates foráneos? No hay nada. O sea, créanlo o no, hoy no existe nada, todos los días estamos checando, todos los días, y no hay ningún nuevo documento. Entonces, este es como el documento base, es con el que salieron las industrias, que no creemos que se vaya a extender. Muy probablemente sí haya una versión nueva para espacios públicos y de esparcimiento para cines, restaurantes, eso sí puede suceder,
pero oficinas, yo sugeriría, por los que estamos en TI, a menos que tengan sucursales y sean un mayorista, entonces sí valdría la pena que vean el otro. Pero si no, con este es el mínimo. Esa sería la respuesta hasta ahorita, hasta que el gobierno diga algo más. Venga, perfecto. Muchas gracias. De que alguien más quisiera hacer algún otro comentario, con todo gusto. Digo, estamos grabando todo esto para quienes no tuvieron oportunidad de entrar al taller, escuchen las preguntas, lo vamos a tener fijo y reiteramos la invitación a que si necesitan cualquier apoyo de nosotros, por favor, somos todo un equipo, Jorge es parte también de ese equipo, entonces si ustedes necesitan, estamos a sus órdenes. No sé si hay algún otro comentario, si no, pues les agradecemos el tiempo para la sesión. Mañana reciben la lista de los cursos que vamos a dar en la semana. Y pues no nos queda más que desearles muy buena tarde y que hagamos de este país el mejor país en la recuperación. No, pues de nada. Muchas gracias a todos. Vamos a dejar de transmitir y estamos en contacto. Muchas gracias. ¿De qué? Gracias, Enrique. ¿De qué? Hasta luego.